Chicas y chicos, bienvenidos a una clase más de lengua y literatura. En esta oportunidad vamos a continuar hablando sobre la mitología griega, pero lo vamos a hacer desde otra perspectiva. Vamos a avanzar con el tema de los héroes, que de cierta forma constituyen el enlace entre el mundo de dioses, de seres fantásticos que pueblan el imaginario grecolatino y la realidad cultural grecolatina, como las guerras, como el desarrollo de la ciencia, del arte y de la filosofía. Para empezar con el trabajo de este día, vamos a descargar un archivo en el Drive de la asignatura necesario para el desarrollo. Ingresamos al Drive, entramos a Lengua y Literatura y buscamos el documento titulado LL Generación de Ideas Creativas, que es el que se encuentra acá, este documento en PDF, por favor. Encontramos el documento, damos clic derecho y ponemos la opción descargar. Esperamos a que el documento se haya descargado y salimos. Ok, para hablar de los héroes griegos es necesario recordar la historia de héroes como las de Hércules, como las de héroes como Teseo o héroes también como Ícaro, ¿verdad? Que son personas o seres humanos que sobresalen de lo común. La principal característica entonces del héroe griego es esta necesidad de sobresalir de lo común, de caracterizarse y de situarse por encima de los otros, de estar siempre ocupando una jerarquía mayor por muchos elementos. Puede ser por su fuerza, puede ser tal vez por su inteligencia o puede ser por su constitución moral. Son ejemplos cuya autoridad, ya sea por fruto de la violencia, ya sea fruto de la astucia o ya sea fruto de su relación moral y ética con su pueblo, ha hecho que sus pueblos, que las comunidades lo tomen como ejemplos a seguir. Para poder hablar sobre los héroes griegos, vamos a ver el siguiente video que nos contará la historia de otro héroe, que es la historia de Sísifo, por favor. Entonces, deben un instante para volver a poner. Prestamos atención para escuchar todo. En la antigua ciudad de Corinto gobernaba un hombre, extremadamente astuto. Su nombre era Sísifo. Probablemente fue el hombre más inteligente de su tiempo. Sí, era el más inteligente, pero ciertamente no era el más sabio. Sísifo era un descendiente directo de Prometeo. La divinidad se atrevió a involucrarse en asuntos que solo concernían a Zeus y así pagó un alto precio. Y como su ancestro, Sísifo decidió interferir en los asuntos de los dioses. Fue testigo del secuestro de la joven y hermosa Égina por la águila de Zeus y se dio cuenta de que podía sacar provecho de esta situación. Aunque era el rey de una ciudad gloriosa, sufría de escasez de agua potable y la joven Égina era la hija de Asopo, un dios del río, que estaba muy triste por la desaparición de su hija. Sísifo va a Asopo y le dice: sé el paradero de su hija, pero esta información tiene un costo. Quiero que a cambio cree una fuente de agua para abastecer mi reino. Asopo acepta la propuesta de Sísifo y crea una fuente del agua mineral más pura. Sísifo le reveló lo que sabía, y entonces Asopo fue tras su hija. El rey estaba complacido. Esta nueva fuente traería mucho y aún más prestigio a su ciudad.
Zeus, el señor supremo del Olimpo, estaba extremadamente furioso por la revelación de Sísifo y ordenó a Tánatos, también conocido como la Muerte, que encontrara a Sísifo y le quitara la vida. Pasó algún tiempo antes de que Sísifo se sorprendiera con la llegada de Tánatos a su palacio, pero de su rápida y astuta mente le viene una idea casi de inmediato. Se dirige a la Muerte y le dice: «Entonces parece que ha llegado mi hora. No esperaba morir tan joven, pero confieso que me sorprendió tu esplendor. Eres una magnífica deidad y sé que de los muchos dioses que he conocido, pocos son tan distinguidos y elegantes. Así que, antes de irme, me gustaría regalarte algunos adornos que harán tu presencia aún más magnífica. Para mí, tales joyas ya no me servirán». Tánatos se sintió halagado con tantos cumplidos y decidió aceptar los regalos. Sísifo le puso un par de brazaletes de plata y un collar, pero esos eran en realidad grilletes y un collar. El rey de Corinto había hecho lo que hasta entonces parecía imposible. Se las arregló para engañar a la Muerte e hizo prisionero a Tánatos. El tiempo pasó y nadie más murió. El reino de Hades ya no recibía nuevos súbditos. A orillas del río Aqueronte, Caronte el barquero no pudo encontrar más pasajeros para su travesía. Las guerras promovidas por el dios Ares no le dieron más placer porque nadie moría. Ares, en cólera, se dirige a Corinto. Derriba la puerta del palacio y rompe las cadenas que aprisionaban a Tánatos. Libre, el dios de los muertos no tenía dudas de quién sería la primera alma en buscar, y salió en busca del rey para completar su misión impuesta por Zeus. Pero Sísifo ya sospechaba que tal cosa sucedería, y aconsejó a su esposa que si moría prematuramente, no ofrecería los servicios funerarios adecuados para un rey. Sísifo entonces se entregó pacíficamente a Tánatos, que le quitó la vida. Caronte ya estaba esperando para llevarlo ante el señor del inframundo. Las orillas del río de los muertos estaban llenas de almas que ya estaban en la lista de Tánatos y que acababan de ser buscadas. Al llegar al reino de Hades, se encuentra cara a cara con el dios del inframundo, que parecía muy infeliz. Después de recibir una gran censura del dios, Sísifo pronunció un discurso que ya había ideado incluso antes de morir. «Noble señor del inframundo, sé que he hecho el mal contra ti y te he causado daño, pero esa no era mi intención. Si hubiera sabido que causaría algún daño al gran dios del mundo de los muertos, nunca lo habría hecho. Aunque estoy en deuda con usted, tengo una petición que hacerle. Mi odiosa esposa se negó a realizar los ritos funerarios adecuados para un rey tan querido por su pueblo. La maldita me tiró como el cadáver de un perro, así que os ruego que me dejéis volver al mundo de los vivos solo por un día para que pueda vengar a mi esposa y organizar un funeral digno de mí y honrar el reino de los muertos». «Tienes mi permiso para permanecer solo un día en el mundo de los vivos, pero al atardecer de ese día volverás a mis dominios». Sísifo dio su palabra de que regresaría pronto. Así que Sísifo regresó a Corinto. Allí encontró a su esposa y se escapó con ella, y así engañó a la Muerte una vez más. Sísifo, oculto, vivió una larga vida y llegó a su mayor edad, hasta que encontró su inevitable final. Y en esta reunión con Tánatos, su inteligencia ya no pudo ayudarle. Al regresar al inframundo, Hades lo envió al Tártaro, y allí recibió un terrible tormento. Sísifo se vio obligado a rodar una pesada piedra desde una llanura hasta la cima de una montaña. Pero cada vez que se acercaba a la cima, la piedra se volvía muy pesada y rodaba hasta el punto de partida.
Y así, Sísifo reinició su trabajo una vez más, una y otra vez, por toda la eternidad. Perfecto. Este ha sido entonces la historia de Sísifo. Dentro de la perspectiva de la cultura griega, ¿podemos llegar a considerar a Sísifo como un héroe? ¿Posee Sísifo elementos extraordinarios que le permitan destacar de los otros hombres o de las otras personas a su alrededor? Por lo que se pudo apreciar en el video, la historia nos da cuenta de este origen extraordinario. Por un lado, Sísifo es descendiente del titán Prometeo, aquel que podía prever todo, ¿verdad? Y cuya inteligencia y astucia desataría la ira de Zeus, que al final terminaría a, condenándolo por el hecho de haberse puesto a favor de los hombres y de haber entregado a la humanidad el fuego. Sísifo, como tal, tiene este origen que lo hace destacar. Por el otro lado, es un rey. Y por otro punto, el ser un rey y el tener este origen hace que su astucia sea muy alta, ¿verdad? Y él se tiene en alta estima. Por eso es que para él la posibilidad de engañar a un dios es algo normal. Y esta astucia para engañar a los dioses, para aprovecharse de la situación en la que esté Zeus, para engañar a Tánatos, la muerte, o para engañar a Hades, ¿verdad? Es lo que prácticamente va a permitir que él resalte. Él de esta forma es un héroe, pero de la inteligencia, de la astucia. Pero al final, él va a ser alcanzado por la vejez y con la vejez le va a llegar la muerte y él va a tener que aceptar su fin, ¿no? Y los dioses no lo perdonaron y lo condenan a sufrir este castigo de subir todos los días una roca hasta la cima de una montaña y luego la roca caía. Así tenía que hacerlo por todos los días de su existencia. Entonces, ¿qué pensamos sobre el destino de Sísifo? Muchos podemos decir que es triste, ¿verdad? Que alguien tan inteligente, que alguien que tuvo la capacidad de burlar a los dioses, termine de esta manera, ¿verdad? O porque no hay nada más complicado que vivir un trabajo inútil, que demanda demasiado esfuerzo y no sirve para nada. Y entonces esa es la condena en la cual Sísifo va a vivir. Podemos definir al héroe según la etimología del término héroe, eros, es el que ha alcanzado la madurez, el que realiza el máximo de lo asignado a la condición humana. Entonces, Sísifo, como en el ejemplo que hemos visto, hace más que los otros. Lleva la inteligencia al máximo. La inteligencia del promedio serviría simplemente para vivir lo cotidiano, para alimentarse, para proveerse, para tratar en cierta medida de ser feliz. Pero él lleva su inteligencia mucho más allá. Y ese más allá hacia el cual Sísifo lleva su inteligencia es a la de pretender y engañar, de hecho, a los dioses, demostrando que la inteligencia humana se encuentra por encima de la inteligencia de los dioses, que en cierta forma no se muestran así más que, no se muestran muy cautos con respecto a Sísifo. Los héroes griegos se caracterizan por ser semidioses. En el caso de Sísifo, descendiente de Prometeo, Hércules, hijo de Zeus, también se caracterizan porque son muertos memorables. Sus muertes van a suscitar que se conmemoren eventos de conmemoración, sean fechas, sean estatuas, sean templos, ¿verdad? Su muerto es algo que la tribu, que el pueblo va a ir recordando de generación en generación. Y se los recuerda porque son fundadores míticos, porque ellos, un pueblo o una tribu, ha podido conservar el sentido de su misma existencia. Por eso Aquiles está tras la fundación de estas grandes ciudades guerreras. O por eso, en este caso, Sísifo está atrás de Corinto, ¿verdad? Una ciudad de mercaderes. Y entonces un mercader necesita astucia para poder vivir. Entonces,
Las ciudades, las tribus recuerdan a sus héroes porque en su existencia está su misma existencia. Pensemos que lo que sucedió con los griegos se sigue sucediendo hasta en la actualidad, con nuestros héroes patrios, ¿verdad? Nuestros héroes patrios no solo nos libera del dominio español, sino que fundan nuestra nacionalidad. Es lo que pasa, por ejemplo, con Simón Bolívar, que nos da la idea de una existencia latinoamericana, ¿verdad? Y nos permite tener conciencia de quiénes somos. Y lo que hace un héroe con respecto a su pueblo es eso, decirles que cada pueblo va a ser distinto. Los héroes, de acuerdo a Hesíodo, vivieron en la edad de los héroes. Recordemos que para Hesíodo la humanidad ha atravesado varias edades. La edad de oro, cuando dominaron los dioses de primera generación, los hijos de Caos. La edad de bronce, cuando dominan los gigantes, entre ellos Cronos. La edad de plata, la edad de plata, cuando dominan los gigantes. La de bronce, cuando van a dominar los olímpicos. Y después tendría que llegar el tiempo de la humanidad, que es el tiempo del hierro, ¿verdad? Entonces es una historia de decadencia continua desde lo grandioso hasta lo mundano. Pero entre esta decadencia hay una edad que nos sirve de eslabón entre este mundo fabuloso de los dioses, de estas guerras universales de cierta forma, contra, o mejor dicho, en oposición al mundo trillado, cotidiano del ser humano, que carece de estos elementos excepcionales y que en cierta manera podría sonar hasta aburrida, ¿verdad? Entonces, la edad de los héroes, por medio de la épica que los ha contado, permite a la tribu que vive una vida normal ponerse en contacto con un tiempo extraordinario, este tiempo de los orígenes al que hacíamos alusión en la clase anterior. De esta manera, los héroes se caracterizan por este elemento extraordinario, por su carácter excesivo, son demasiado fuertes, demasiado virtuosos. No podemos pensar lo extraordinario que es Teseo al presentarse como voluntario para enfrentar al Minotauro, sin saber que allá iba a tener ayuda de Ariadna, ¿verdad? Entonces él, solo por su valor, va allá, pero también tienen una dimensión monstruosa, ¿verdad? Son seres incomprendidos. Nosotros de cierta manera podemos leer al Minotauro o interpretar la vida del Minotauro como la de un héroe incomprendido, monstruoso, hijo de Zeus, condenado desde que nació a vivir ahí en el laberinto. Entonces, a él siempre lo temieron y a los héroes que son excesivos y que no tienen esta capacidad de tener la forma humana y no son antropomórficos, mejor dicho, que es la principal característica del pensamiento mítico griego, entonces se los pone a un lado, se los teme. Entonces, esta es otra de las grandes características de los héroes griegos, que van a suscitar cultos locales. Estas tribus de las cuales los héroes se han convertido en fundadores, les van a rendir tributo, les van a organizar fiestas. Pongo de nuevo el ejemplo de nuestros héroes patrios. Constantemente se les hace una fiesta por la independencia, por los símbolos patrios, ¿verdad? Y algo parecido, pero mucho más fastuoso, mucho más grande, sucedía en la antigüedad griega, cuando en recuerdo de un héroe como Hércules se hacían fiestas muy importantes. Y estas fiestas, estos ritos que las tribus hacen por medio de su culto local, permiten que el héroe obtenga una gloria imperecedera. Permiten que sobreviva al paso del tiempo, que pasado las generaciones sus nombres sigan dando vueltas aquí en la memoria colectiva. Y se cumple de cierta manera lo que otro héroe griego había buscado, la inmortalidad. Recordemos la historia de Aquiles, hijo de Tetis. Aquiles se caracteriza por ser el más fuerte de los griegos. Luego que París se lleva a Helena, Menelao hablará con su hermano Agamenón y Agamenón organizará organizará a los griegos, ¿verdad? En la llamada Liga de los Atridas.
Pero en este caso, él va a ir de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, hablando con los reyes, pidiéndoles su ayuda para ir a guerrear en Troya. Uno de estos jefes, uno de estos reyes con los que él va a hablar es Aquiles. Y Aquiles, por un lado, lo desprecia, porque Aquiles, que es la representación virtuosa de toda la fuerza y de la inteligencia del combate, sabe que Agamenón representa el poder y el poder corrompe y entonces lo desprecia, no quiere ir. Y si él, en último término, acaba por ir a la guerra de Troya, es porque va a pedir consejo a su madre, ¿verdad? Y ella le va a dar estas dos opciones. La de quedarse en casa, tener una vida feliz, una vida con una esposa, con unos hijos, con unos servidores que lo van a recordar, pero que al cabo de los siglos terminarán olvidando su nombre, ¿verdad? O la otra opción, la de una vida corta, fugaz, intranquila, desdichada, con mucho dolor y mucho sufrimiento, pero que en cambio le permitirá ser inmortal porque se convertirá en el mayor de los héroes que ha conocido la historia. Y todos sabemos cuál es la opción que va a escoger Aquiles. Esta gloria imperecedera, por otra parte, es la que permite que los héroes griegos funden una idea de civilización porque ellos funcionan como arquetipos, modelos a seguir, grandes ejemplos sobre lo que un pueblo o una tribu debería ser. Todos debemos ser excepcionales en el combate, como lo fue Aquiles. Debemos ser inteligentes, íntegros, como lo va a hacer Ulises. O debemos ser también desafiantes e inteligentes, como lo es Sísifo. O también debemos tener mucho valor, como lo fue Teseo. Los héroes griegos son modelos de civilización. Los héroes griegos enseñaron a los griegos y a los jóvenes griegos y luego a los jóvenes romanos y en gran parte a nosotros mismos a ser mejores, a darlo todo, a salir de lo común. En esta perspectiva de la heroicidad, nosotros tenemos que distinguir también varios tipos de héroes. Existen los héroes aventureros, aquellos que salen en busca de su nombre, ¿verdad? En busca de conocerse a sí mismos. Pensemos en el mito de Jasón. Entonces Jasón es un héroe que sale en busca del vellocino de oro, que es la piel dorada de Aries, y la que siempre va a estar buscando la verdad. Y va a cometer entonces en esta aventura, va a tener que enfrentar muchos desafíos. Y este hecho de enfrentar el desafío, de probarse a sí mismo, le permite constituirse como tal. Junto al mito de Jasón también está entonces el mito de los trabajos de Hércules, donde él, a medida que va avanzando en estas aventuras, se va constituyendo como mejor héroe. Existen los héroes civilizadores, aquellos que fundarán ciudades. El caso más concreto es el de Teseo. Teseo, hijo de un rey sometido a un tirano, que en este caso era Minos, que gobernaba el mundo griego desde la isla de Creta, él, al asesinar al Minotauro, se convierte en el libertador de su pueblo. Y al tomar en este caso a Ariadna, ¿verdad? Este amor de Ariadna hace que la herencia posible de Minos, que no tiene hijos varones legítimos, quede anulada y él pueda de esta forma poder reinar. Son héroes entonces que van a fundar ciudades y que van a fundar de cierta manera maneras de existencia. Existen los héroes típicos del rey guerrero. La Ilíada y el caso de Ulises son los mejores ejemplos de eso. Reyes que han nacido para pelear, para combatir y que muchas veces van a morir en el calor de las batallas. Héctor en el caso de los troyanos, Aquiles en el caso de los griegos. Y ante todo existe para los griegos el héroe trágico. Un héroe que tiene que enfrentarse al destino. Y el destino es la materialización del designio de los dioses. El héroe aquí tendrá que utilizar todo lo que esté en su posesión para tratar de enfrentar ese destino,
para tratar de buscar su libertad. ¿Por qué es trágico? Porque la lucha contra el destino en búsqueda de la afirmación de la libertad de la condición humana siempre es una lucha que va a fracasar. Pero a pesar del fracaso, a pesar de la condena que puede estar esperándolo, tiene que realizarse. Edipo, por ejemplo, es uno de estos casos. Edipo, que había sido abandonado a su suerte porque había sido predicho que sus padres, había sido predicho había sido predicho, ¿verdad? Que él iba a ser la causa de una gran infelicidad así para su padre y que lo iba a terminar asesinando y lo envían de ahí. Luego, por fruto del azar, de la suerte, de la circunstancia, como queramos llamarlo, sobrevive y después, a pesar que él no lo quiera, va a terminar cumpliendo lo que el designio original había dicho, ¿verdad? Y de esta manera, él, o sea, es tanta su desesperación cuando es consciente que ha tomado como esposa a su madre, que ha asesinado a su padre. Esa desesperación, el de ser víctima del destino, hace que se arranque los ojos, ¿verdad? Entonces, Edipo es un héroe trágico, pero héroe trágico también es Sísifo, porque Sísifo, con su inteligencia, va a desatar la furia de los dioses, y esta furia de los dioses necesariamente lo condena a esta inútil tarea. Héroes trágicos. Para el ejercicio planteado, vamos a realizar lo siguiente. Primero, escogemos uno de los héroes de la siguiente lista. Odiseo, Héctor, Menelao, Agamenón, Ajax, Aquiles, Teseo, Cadmo, Jasón, Hércules, Penteo, Filoctetes, Sarpedón, Radamantis, Perseo, Eneas, Orestes, Tiestos, Edipo u Orfeo. Escojamos, por favor, uno de estos nombres. Luego que hemos escogido, vamos, por favor, a trabajar con la hoja que hemos descargado. En el documento titulado Generación de Ideas Creativas, elaborar 3 mapas mentales sobre el héroe seleccionado. Utilice fuentes de consulta. El primer mapa mental, en este caso, es este mapa mental hecho con imágenes. Entonces, en el centro, aquí donde dice exactamente problema, nosotros vamos a escribir el nombre del héroe, ¿verdad? Y después, por ejemplo, yo digo que voy a escribir el nombre de Sísifo y busco imágenes en internet para llenar este nombre. Luego de realizar esto, realizamos el mapa mental con ideas, ¿verdad? Consulto, por ejemplo, en Wikipedia qué hay sobre Sísifo. Y entonces pongo aquí una idea 1, que son solo palabras clave, ¿verdad? Sísifo, descendiente de Prometeo, ¿verdad? Entonces no pongo descendiente de Prometeo, solo pongo la palabra clave. Prometeo. Y todas estas palabras clave las voy a sacar de la lectura que haga en una fuente de consulta que puede muy bien ser Wikipedia. El tercer mapa mental, ponemos igual en el centro el nombre de nuestro héroe y buscamos proposiciones absurdas. Recordarles que una proposición absurda es aquella que no tiene sentido, que apela a la imaginación o a la fantasía. Pues si por ejemplo si mi héroe es Sísifo, ¿verdad? ¿Qué pasaría si Sísifo fuera al concurso ¿Quién quiere ser millonario? ¿Su astucia le permitiría ganar? Buscamos cosas así, los sacamos de sus contextos, los ponemos en situaciones graciosas, ¿no? ¿Qué pasaría si Sísifo perdiera el año en la universidad? Cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces, por favor, de igual forma, ustedes en este canal van a poder encontrar un video explicativo para elaborar cada uno de estos mapas mentales. Así que si tienen alguna duda, por favor, no duden en visitar los videos para la elaboración de los mapas mentales. Para terminar el tema del héroe griego, es necesario pensar en la interpretación moderna de los mitos. A ver, cada sociedad y cada época lee los mitos de manera distinta. Los atenienses leyeron el mito o escucharon el mito de Teseo
y le sirvió para fundar su ciudad, para decir todos somos descendientes, para sentirse identificados y crear esta identidad ciudadana que en este caso se da alrededor de Atenas. Pero, pero pasan los siglos, llegan después, bueno, después de Alejandro, vendrán también en este caso los romanos, y los romanos vuelven a leer esto, ¿verdad? Y los romanos dirán, no, esto es el símbolo de qué? De la valentía, del honor, de la aventura, que es lo que ellos quieren porque son un imperio que siempre se encuentra en expansión y necesitan que sus hombres, que sus jóvenes crean en la necesidad del sacrificio, que es fundamental. Pero, ¿cómo interpretamos nosotros en la actualidad estos mitos? ¿Con qué herramientas lo hacemos? ¿O cuál es el sentido que nos permite entender? Entonces, planteémonos preguntas y vamos a pensar de nuevo y a recordar un poco el mito de Sísifo. ¿Qué es para ti el destino? Sísifo al final de cuentas era un hombre. Su destino final, él estaba hecho para la muerte. ¿Qué es eso? Ese es el destino, ¿verdad? Algo que nos está impuesto, ¿verdad? Otros dirán que es algo que se construye. Cada uno tendrá su manera de entender el destino. ¿Qué opinas sobre los castigos que los dioses dan a los seres humanos? Nosotros hemos visto castigos como el que Zeus da a los hombres después de que Prometeo entrega el fuego, ¿verdad? En este caso es un castigo muy fuerte. Pandora, la caja de los males, o castigos que aniquilan, ¿verdad? Como el de Deucalión y Pirra, cuando viene el diluvio, o castigos como el que se da concretamente a Sísifo, inútiles, eternos. ¿Qué significa para ti ser libre? Frente a estos castigos, frente a este destino que los dioses nos imponen, ¿existen posibilidades todavía para ser libres? O a su vez, ¿consideras que pese al sufrimiento se puede ser feliz? Uno de los grandes intérpretes de los mitos griegos, y en este caso de la historia de Sísifo, fue Albert Camus, quien en 1942 publica este ensayo muy importante que se titula El mito de Sísifo, ¿verdad? Y él entonces nos va a decir que la tarea a la que está condenada Sísifo es una tarea absurda porque no tiene sentido. No tiene sentido hacer algo que no sirve para nada. Pero, ¿no es acaso esa nuestra vida? ¿No es ese nuestro destino? El levantarnos todos los días y hacer lo mismo, y dormir y el siguiente día levantarnos y hacer lo mismo, y simplemente esperar, en algunos casos, que la jubilación, no, para que todo esté tranquilo, o en otros casos, la muerte, para uno liberarse, no, del destino entendido como rutina. Y si después, y si tengo, y pese a eso tengo que estoy enfermo, sufro de estas cosas. ¿Cómo puedo vivir esa rutina? ¿Cómo no sentir cansancio, fatiga? ¿Cómo no sentir hastío de lo que estoy viviendo? A eso puedo llamar ser libre. Nosotros elegimos realmente lo que queremos ser o tenemos que acomodarnos a lo que el mundo nos da, conformarnos. Y si nos hemos conformado y todo, podemos ser felices. Entonces, al ver Camus, lo va a plantear en la historia de Sísifo y él va a decir que todo es una cuestión de actitud. Sísifo, condenado a su roca, un día simplemente decide dejar de sufrir y acepta su condición. Acepta que él es mortal. Acepta que su vida es cargar esa piedra, que su destino es hacerlo a pesar de que eso no tenga sentido. Pero pese a que lo estoy haciendo, lo voy a disfrutar. Y al disfrutarme, él se va a liberar, porque lo que antes para él fue un castigo, una pena impuesta por los dioses, se convierte en algo que lo divierte, que lo goza y que lo disfruta. Y de esta manera, los dioses ya no pueden hacer nada, porque la inteligencia de Sísifo, la capacidad de adaptarse, lo ha salvado. Es decir, él se ha salvado a sí mismo, no. Él, pese a toda esta adversidad, decide ser feliz. Al final de este libro y de este mito, Camus dirá, dejo a Sísifo al pie de la montaña, se vuelve a encontrar siempre su carga,
Pero Sísifo enseña la fidelidad superior que niega a los dioses y levanta las rocas. Él también juzga que todo está bien. Este universo, desde ahora sin amo, no le parece estéril ni fútil. Cada uno de los granos de esta piedra, cada fragmento mineral de esta montaña llena de oscuridad, forma por sí solo un mundo. El esfuerzo mismo para llegar a las cimas basta para llenar un corazón de hombre. Hay que imaginarse, así sí fue dichoso. Y en esta palabra que nos dice, hay que imaginarse, así sí fue dichoso, vemos que esto no se trata de conformismo, sino de un esfuerzo. Porque para ser libre, para ser feliz, hay que esforzarnos, pero tenemos que lidiar con todo el sufrimiento humano, con nuestro destino que va a ser la muerte. Pese a que yo voy a morir, voy a disfrutar el día de hoy, pero lo haré sin caer tampoco en el ruin consumismo, ¿verdad? Lo haré simplemente para poder ser libre, para que yo convierta a esta rutina cotidiana en la oportunidad para conocerme a mí mismo, conocer a los otros y para construir ahí un proyecto de vida. Esto ha sido todo en esta clase. Por favor, no olviden la tarea que tienen que realizar. Por favor, continúen en contacto, suscríbanse en mi canal y nos veremos en un próximo encuentro. Hasta luego.